Porque es que está un poquito en la mierda, pero bueno. Un poquito, está al 90 y algo %. De su uso no creo que se vaya a romper en nada, pero bueno, tengo ahí una segunda pistola por si acaso. A ver. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. ¿Aceptas pagos en violencia extrema? Estás muy equivocada. Soy inspectora de seguridad aeroespacial. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Ok. Vale, pues de buena nos hemos librado. De buena nos hemos librado, madre mía. Vale. ¿Hay alguna cosilla por aquí? No hay nada, ¿no? ¿Qué es esto? Residente... empuñadura veloz. Ok. Vale, pues una empuñadura. Residente ha sostenido una bonificación de arma. Ok. Pues supongo que ya estamos. Vamos a ir a... No sé si por ahí habrá alguna cosilla. Una cosilla más. No lo sé. Por ahí parece que sí que hay algo. Bueno, si mientras no me salga nada en el marcador. Especie antiguo. Ok. ¿Hay algo por aquí? Ojalá tener un francotirador o algo para... ¡Wow! Ahí hay algo. Supongo que por allí... Creo que hay exploradores de los merodeadores, pudiera ser, porque eso es una empalizada. Vale. Voy a guardarlo. Ok. Uy, que aquí hay otro. Hay dos. ¿Qué coño es eso? Creo que hay dos. Madre mía, pero ahora me están saliendo como muchos más, ¿no? ¿Qué es eso? Vale, creo que me voy de aquí. Creo que me voy de aquí, sí, me voy a ir de aquí. Porque creo que... telita, ¿eh? O sea, tengo una pistolita de mierda. Vale, vamos por aquí entonces. Me han dicho, mira, te puedes ir agachada y tal para el tema de... Vale, sí, muy bien. Siempre, ¿no? Vale, pues vamos a ir siempre agachados. Y no, siempre no. De tanto en tanto. Ya, siempre. Ok. I got it. A ver.
Pasa que estas empalizadas a mí no sé, me da la sensación de que podrían ser de gente malvada. Sí, mira, ahí está, secuaz de merodeador. Hay dos. Hay dos. Qué mal va a acabar la cosa, ¿eh? Está muy cerquita. Vale, bueno, es que yo de cuerpo a cuerpo no quiero saber nada. De esto es la escopeta. Ay, mierda. Que quería hacer la vista así. Me dicen que una de mis... Reparar objetos, vale. Se espera que tengas a punto un equipo corporativo o algo de lo que llevas equipado necesita una reparación. Reparar un objeto y restarle su durabilidad y efectividad al 100%, dejándolo listo para causar o evitar la mayor cantidad de daño. Vale. ¿Cuál es? Esta, ¿no? 94. Intercambiar, desmontar, reparar. No puedo reparar, vale. Pues nada, la cambio por esta. Ya ves tú. Joder, es que no os movéis. Bueno, no os movéis demasiado, diría. Diría que son solo dos. Wow. Ok. Ya estamos. Ya estamos. Dicen que se comunican por gruñidos, pero yo a esta gente la veo como muy comunicativa, ¿eh? Secuaz de los merodeadores. Pieza de arma. ¿Qué es esto? Cafre. Vale. Ok. Bueno, pues ni tan mal. Me siento como muy pícara en ese momento. Sí, sí, vale. Esa es la ciudad. Estoy escuchando como cosas y no sé. Espérate. Espérate porque estoy yendo por la montañita, ¿no? ¿Me han dicho? Sí. Por la montañita. Y es que... ahí hay uno. Ok. Hay dos. Ahí.
1, 2, 3. Vamos a ver. Vamos a probar a venir por aquí. Sí, son 3. Me gustaría cargarme primero a ese, pero tampoco es que se aleje demasiado. Ups. No, 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 no. Uy. Venga, a ver. Ah. ¿Vas a meterte ahí, en serio? Bueno. Está en alerta. Al menos está en alerta. Una me la he cargado. Una me la he podido cargar. Y ya está. Al parecer sí, ya está. Se han retirado. Se han retirado. Estarán por ahí. Estarán por ahí. No sé si esperar a que aparezcan. Claro, se han tirado por ahí arriba. Y ya ahí no veo nada. Está todo... no, por aquí no, chica. Vamos a hacer... ¡Ay, ay, 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 ay! Que te la pegas. Que todas estas roquitas aquí están bien puestecitas. A ver, venga. ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! El tema de la exploración no está muy bien pulido. Yo supongo que habrán huido. Habrán huido por ahí. Voy a coger el... Creo que ha dejado esta señora. Debe de estar por aquí. Creo. O quizás no. Aquí, mira. Estupendo. Pues sí, se han debido de largar. Y ya no hay más. Pues nada, me voy. Yo ya he cumplido. ¿Alguien más por aquí? ¿Nadie? Quizás están por encima de la ladera. Y matando merodeadores. Me gustaría acabar con ellos antes de volvérmelos a encontrar. Uy, mira, están ahí. Están ahí. Ahí están. ¿Vais a venir? ¿No? ¿Puede? ¿Sí? ¿Quizás? Sí. ¡Ay! Estaban ahí. La IA, desde luego. Como... ¡Ay! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Corre! Vale. Vamos para allá. Ahí.
Fuck you. Fuck you. Fuck you. Oh my god. Venga, pues ya estamos. Joder. ¿Dónde está el otro? Aquí. Un pequeño porcentaje de las armas y armaduras que encuentres tendrán la categoría impoluto. Esto significa que... ¿What? ¿Significa que qué? Espérate. Efecto especial de sangramiento. Impoluto. ¿Vale? Y ahora dime, ¿qué es lo que querías decirme de lo de impoluto? Que es que los mensajitos duran nada. A ver, objetos rotos. Reparar objetos impolutos. Esto significa que son más duraderos y que los vendedores te pagarán más por ellas. Te identifican mediante un diamante junto a los medidores de estado. Ok. Actividades criminales. Vale, esto es lo que hemos visto de lo de cerrajería. Puntos débiles, disparos en la cabeza. Las criaturas exóticas y los automecanoides de la colonia de Alción pueden tener otros puntos débiles. Ataque sigiloso, vale. Ok, pues nada, me voy a poner este aquí. Que bueno, tampoco es que tenga gran cosa. Vamos a desarmar esto. Ahí. Desarmar esto y bueno, desarmar este también. Bien, pues supongo que ya estamos. Esto ahí. Y ya está. Vale. Pues bueno, ya nos hemos hecho con una buena cantidad de muertes. Ahora vamos a seguir un poquito la historia. Muy buenas, caballero. Whoa, hey, where'd you come from? ¿De dónde ha salido? Pues si le tengo que explicar de dónde vienen los niños. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Vale. ¿Cómo sabes que no soy una merodeadora? You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Vale. No me has dicho cómo te llamas. Yo soy May. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Vale, muchas preguntas. Inhumador Junior. Un título sofisticado para un sepulturero. Hey, I earned that fancy title. Started off a lowly junior gravesite builder, then junior interment engineer. Oh, and I was a junior burial assistant for a time. Ok. Parece bastante mayor como para tener cualquier cargo junior. The rate I've been working, I'm bound to earn a promotion. Must be about 50, 60 burials away from associate in humor. Ok. ¿Con quién tengo que hablar para conseguir un regulador de corriente? Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Sí, una freelancer totalmente. Depende del trabajo. ¿Me estás ofreciendo uno? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our gravesites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Vale. ¿Quieres que les cobren lo que te deben? No hay problema. Vale. ¿Hacéis que la gente pague sus propias tumbas? Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. ¿Por qué no vas a cobrar las tasas tú mismo? Quotas, mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know? Vale. Cobraré las tasas por ti, supongo, no sé. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig,
and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Vale, ¿por qué Abernathy es un caso especial? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Ok, ¿dónde puedo encontrar a esta gente? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Ok, quería preguntarte algo Yeah? más. Perdéis a mucha gente por los merodeadores. Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. ¿Qué es lo que buscan? Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. Vale, ¿desde cuándo eres inhumador junior sepulturero, como se llame? Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one... all my life? Hostia. Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem's the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Vale, muy mal tiene que estar este pueblo para tenerte tan ocupado. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. ¿No te preocupa caer enfermo? Que claro, con todo el tema de la peste y demás. Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Ok, pues me voy. Telita, ¿eh? Telita. Vale, el rastreador de misiones muestra los objetivos de la misión activa. I could really go for some salt too. Vale, vamos a ver el tema de las misiones. Aquí. Un pequeño asunto funerario. Cobra las tasas funerarias de Conrad, Ludwig, Phyllis y Abernathy. Vale, pues hay diferentes objetivos. Pues vamos a ellos. A ver, por aquí. ¿Qué es lo que hay? Las tumbas, cementerio, Frontemar. ¡Ay, que son cápsulas bajo tierra! ¡Qué gracia! Oh, ¿qué es esto? I like it. ¿Alguna cosilla más por aquí? Ok, ya que estoy, pues mira, me pongo y lo... Me pongo y lo hago como una especie de revisión por aquí. Y a ver, ¿eso qué es? Watch. Han ido alfa. Vale. ¿Ya estamos? Ok, ya estamos. Joder. Estoy como muy living, ¿eh? Con esto. Joder. Canido mestizo. ¿Este es el alfa? Sí. Me he cargado uno aquí. ¿Pudiera ser? No. ¿Esto es un merodeador? Sí. Es un merodeador. Ok. Vale. Y aquí hay otro. Muy bien. Pues nada, cada vez le voy cogiendo un poquillo más de soltura al combate. Un poquillo así... Como quien no quiere la cosa. A ver, ahí está uno de los que tenía que cobrarle la cosa esta. Mira. Muy buenas, caballero. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon?
Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. ¿De qué narices hablas? The war. The coming apocalypse. Man versus machine. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. A ver. Sí, hay que tener cuidado con esos mecanoides. That's right. That's what I've been saying. We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Vamos, que me vas a pedir cosas, ¿no? A ver, me envías Silas, le debes las tasas funerarias. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Bueno, más o menos. Si tu resistencia necesita más soldados, te ofrezco mis servicios. I've been gathering up a war chest over the years. Saltuna cans, mostly. Some Spacer's chaw. Few bit cards. I'll reward you for your aid. Vale. Los ejércitos de verdad pagan tarifas de reclutamiento. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Ok. ¿Qué quieres que haga? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Vale. Si quieres que acabe con ese explorador mecanoide, ¿podrías darme algunos consejos? Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Vale. Tengo una pregunta para ti. ¿A qué te dedicas exactamente? I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially? Unofficially? Strictly between you and me. I am the only thing standing between Edgewater and total annihilation. Vale. Te dejo tranquilo. Muy bien. ¿Tienes alguna cosilla por aquí? Sé que te voy a robar esto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como no me ves, dame esto. Y una cosilla más, dame esto también, te lo voy a desarmar. Y a ver. Esto también. Y esto. Dudo que lo vaya a echar de menos este señor. Aquí está el catre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nada, yo solo venía aquí para... bueno. Ya sabes. Vale, ya estamos. Ya estamos. No pasa nada. Venga. A ver... Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí no hay nada. Oh. Por abajo hay algo. Voy a echar un vistazo. Ahí hay más máquinas expendedoras. ¿Y esto qué es? Máquina expendedora. Hola. Señor. No me dicen nada. Vale, aquí hay varias máquinas expendedoras. ¿Venderá alguna de estas electroganzúas? Diría que no. Que las electroganzúas están como muy... estos son de armas. Me hace gracia que todas tienen como su propio logo. Su propia cancioncilla.
Y esto es de comida. Vale. No hay electroganzúas. A ver. Nada, vamos a desarmar esto. Porra eléctrica. I like it. Esto fuera. Esto fuera. Y tengo varios. Casco de baja presión. 9 y armadura 9. Ok. Vale, I like it. ¿Qué tipo de traje de baja presión? Vale. Pues vamos allá. Me gustaría algo que fuera como más... ya sabes, más caña, ¿no? Que tenga pues su logotipo y tal, porque todo tiene que ver con el tema de las empresas. Pero bueno. A ver. Por aquí había algo. Que tampoco aquí hay mucho sitio para ocultarse. Me parece que un ataque... Que un ataque en sigilo va a ser que no. Y dudo que con la pistola vaya a hacer demasiado. Me lo voy a cambiar a esta. Mega ratrucha. Vale. A ver, espérate. Más dura será la caída. Ya. Eso sí. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Ok. Bueno, yo creo que ya no hay para tanto, madre de Dios. Joder. A esta le he volado la puta cabeza, igual que a esta, joder. Anillo brillante. Uf. La de cosas que cae aquí, joder. Me la he cargado, es que me la he cargado. En fin. Aquí hay alguna cosilla. Por aquí. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pieza de armadura. Una caja registradora de bits. Esto es un derivador. Una electroganzúa. ¿Y esto? A ver, espérate. Vale. Lo cojo todo. Me lo llevo todo, gracias. Y usted, señor, también. Todo, me lo llevo todo. Madre de Dios. La ratucha esta, vamos, le ha dado fuerte. En fin. Pues nada. Vale. Ya hemos hecho nuestra parte. Hemos limpiado zona. En fin, vamos a ir dentro porque creo que el tema de la... Lo de las máquinas estas es dentro. Aunque creo que me ha dicho fuera. Bueno, si no es fuera, pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Nosotros vamos dentro. Espérate, no, por aquí no. Esta no es la entrada principal. Me gustaría entrar por la entrada principal. Gracias. A ver, por aquí algo. ¿Y algo por aquí? Nada, ¿no? Nada por aquí. Nada extraño. Vale. Me está gustando mucho, O sea... He estado a nada de decir, venga, Fallout. Porque de tanto en tanto, igual que con Stardew Valley, suelo volver bastante al Fallout. Para quitarme tensiones y tal. Pero este me está gustando, Le estoy pillando el truqui. I like it.
I like it. Emerald Vale. El Valle Esmeralda. Y es eso, muchos enemigos. Que si al principio con los merodeadores muy tímidamente, bueno, están los grandotes estos enormes que con eso no me he querido meter. Pero oye, ni tan mal, ¿eh? Está bien, vamos. Me está gustando y de hecho pues sigue supongo que en la misma dinámica que el propio New Vegas o el propio Fallout. A ver. ¿Qué hay por aquí? Oh. ¿Qué es esto? Otro derivador. Esto total es gratis. A ver, yo por los callejones, venga. Y seguramente habrá cosillas. Hay cosillas. Buah, menudo. Residente. ¿Qué es esto? Ana, tu madre ha fallecido debido a la peste. No la eligieron para recibir tratamiento médico y tampoco pudo recuperarse por su cuenta. He decidido enterrarla en un lugar junto al mar. Sé que debería llevarla al cementerio porque es la política de la empresa, pero no puedo pagar las tasas funerarias. La dejaré allí al anochecer y le daré mi último adiós. Sé que es peligroso salir a estas horas, pero no tengo más remedio que arriesgarme. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que tu madre era una buena persona. No la culpes por la que ha pasado. Trabajó todo lo que pudo, pero al final no fue suficiente. Un beso, papá. Hostia. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Gente muerta por las calles, todo porque no pueden pagar las tasas funerarias. Joder. Another day at the cannery. Don't go knocking your work. At least we've got work. Y la gente a lo suyo, ¿sabes? Porque... Keep your distance, friend. Sick house is no place for a traveler. Oh, vale. Que esta es la... Supongo que donde están todos los de la peste. Los que están enfermos de la peste. A ver. Barbería. Hola. Conrad, tú debes dinero, ¿no? Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop wearing something you've lifted off a corpse. What? Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Si quieres te enseño los puños. Es como, no quieres que te enseñe las manos, te enseño los puños. En fin. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Entonces eres una especie de médico también. ¿Preparar mis restos para qué? Burial, in the unfortunate event of a fatality. It's what a barber does. We make you presentable. What? Necesito reparar mi nave. A ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. ¿No se cree que tenga una nave? Ok, ¿el vicario? Vicar Maximilian, our man from the OSI, here to spread the message of scientism like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church, probably neglecting his duties. Parece que no le tienes en alta estima. He doesn't seem to like us much. The vicar has not been with us long, and in his relatively short tenure in Edgewater, gives off the distinct whiff of superiority.
Vale. Tengo algunas preguntas para Go ti. ahead. Parece que este sitio te gusta bastante. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. Vale, ¿qué me puedes decir de la peste? The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. ¿Cuáles son los síntomas? Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. ¿Por qué no se trata a todos los trabajadores? Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Dios mío. ¿De dónde salió esa idea? Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Por Dios. Silas me envía para que saldes tus deudas. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Vamos, que estás pelado. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Pero es curioso porque dices la peste y tal, cuando tienes cadáveres muertos por las calles y que eso al fin y al cabo propagará la peste. Y todo porque la gente no se puede permitir un sitio en el que, bueno, terminar sus días, ¿no? Tienes una definición muy amplia de la palabra prosperidad. Edgewater is built on the discipline and sacrifice of its people. Say what you will about our town, but we all pull together. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Un momento, ¿derechos médicos? Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Puedes darle a Silas un pagaré. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Te avisaré si se me ocurre algo. Much obliged. Joder, la putada. Electrocarga. Segundo. Examinar. Conrad, el recepcionista, se ha pegado un tiro. Esto pinta muy mal. La empresa va a considerarlo lo que es, destrucción de la propiedad de ganga espacial. Eugene era un activo y alguien tendrá que pagar el precio de su cuerpo. Va a ser nuestra ruina. Se me ha ocurrido que podemos empeñar sus dientes. Eugene tenía toda la dentadura de oro. Era una reliquia familiar o algo así. Vas a procesar su cuerpo, ¿verdad? Solo tienes que quitárselos al cadáver. Los vendemos sin que nadie se entere. Pagamos el precio correspondiente y aquí paz y después gloria. ¿Qué me dices? Phyllis, a esta le tengo que cobrar las deudas. Los vendemos sin que nadie se entere. Vale, ¿qué me dices? No me respondas. Tampoco me hables. Basta con que hagas una señal la próxima vez que me veas. Mueve las cejas y listo. Ok. ¿Y este señor? Armadura de asalto estándar. Telita, ¿eh? Con cómo están las cosas. En fin.
Pues nada, visas de lo cual. Vale, pues continuamos. Ya se me ha actualizado esa misión. Así que... Cantina de la ganga espacial. Vamos a abrir. Muy buena, señora. You read the latest report? Only the part that said we ain't making our quotas. If only McDevitt's folk hadn't abandoned us. The cannery could use those extra hands. Nothing we can do about that. Sure there is. We can have another 0G. A ver, señora. I don't know you. Vale. Un placer conocerte a ti también. En este pueblo todo el mundo es muy amable y hospitalario. We don't welcome trouble. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. Vale. ¿Ha pasado algo que debería saber? Am I that easy to read? Yeah, we've been having some problems lately. Loyalty issues, lines in the sand. I know where folk in Edgewater stand. But you, I don't know you. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. ¿Qué tienes en contra de los desertores? Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Quiero hablar con Reed. ¿Dónde puedo encontrarlo? Do you now? And what makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. You want to talk to Mr. Thompson, try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery, and you'll get yourself a proper dressing down. Vale, lo dices como si fuera algo bueno. It is a good thing. If you're not pulling your weight, you don't deserve to live here. Simple as that. Vale, me gustaría hacerte otra pregunta. Go ahead. ¿Me hablas de tu pasado? Porque sí. I don't see how that's any of your business. Bueno, vale, no pretendo juzgarte, solo era curiosidad. You're the first to ask after me in some time. I'll give you that. But I don't have a story to share. My family's worked Spacer's Choice for 2 generations, and I've lived in Edgewater just about all my life. Wanted to work in the sciences once upon a time. Would you believe it? That was a wild fancy. Glad I disabused myself. Así que tu sueño era ser científica, ¿y qué pasó? What happened, you ask? What always happens when you're dreaming. I woke up. I just didn't have the brains for it. Asked too many questions. Wasn't suited to the work. So I did the right thing and worked the life I was always meant to live. Now that I'm behind a bar, I can ask all the questions I want. Important ones. Like, when are you going to pay your tab? And would you like another round of cold, refreshing 0G? Las preguntas son la base de la ciencia. Los mejores científicos hacen muchas. Don't talk to me that way, please. Spent many years disabusing myself of that notion. Don't need you putting it back in my head. Lab work ain't for me. Never was. Never will be. Spacer's Choice put me where I belong, and for that I am grateful. Parece que Ganga Espacial ha hecho mucho por ti. They did. They gave me a life. Gave me a purpose. This is where I belong. ¿Y has estado fregando platos toda la vida? What's wrong with that? It's good, honest work. Pots and pans don't scrub themselves. Glasses don't fill themselves either. Unless you're in Byzantium. I hear everything's automated there. Not that I'll ever find out. Vale, gracias por compartirlo conmigo. Not so fast. I told you about my life. Your turn to tell me about yours. So, what's your story?
Te la contara no me creerías. That right? Prove it. He acabado en este planeta por culpa de un científico loco y mi única forma de salir es una nave averiada. Y el científico loco se llama Phineas. Sounds as if you've been keeping questionable company. Or spinning a tale? You're right. I don't believe you. I'd advise you to keep that story unsaid. Don't want people thinking you're a loon. Ok. ¿Y si te digo que un científico loco me lanzó al espacio? Ugh, is this the start of a joke? If you want me to laugh at your jokes, it's a 3-drink minimum. Bueno, pues nada. En ese caso ponme una de ese grifo. Coming right up. Estamos. Tu talento mercantil es igual al valor de tu talento más alto de diálogo. Te sirve para negociar los precios a la hora de comerciar con vendedores. Y sirve para negociar los precios a la hora de comerciar con vendedores. Okay. Vale. Y bueno, esto pues como todas las bebidas alcohólicas te restan puntos a destreza, percepción, encanto, en fin. Pero más una personalidad. Porque mira, porque sí. Bebida azucarada, 99% de agua. Atributos corporales. Es fresca, es nutritiva y está deliciosa. Es agua, ¿vale? Agua sin más. Brebaje energético. Contenido moderado de cafeína y precio moderado también. Vale. Lipites y tabletas de agua. Qué bueno. Tabletas de agua. A ver, puedo reparar cositas. No sabía que esto era de los... Ah, armadura merodeador, vale, ok. Por eso me han dicho antes de que era merodeadora, vale. Vale, Dios mío. Sí que está en la mierda esta de... Vale, pues ya está. Hemos reparado. Joder, pero cuesta un ojo de la cara. Pues vamos a vender cositas, que tengo bastantes. ¿Qué es esto? ¡Wow! Portador de plasma. Ok. Tampoco es que podamos vender demasiadas cosas. Armadura de asalto. Esta es mejor que la que llevo. Bueno, pues ya estamos. No hemos podido tampoco sacarle demasiado jugo. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada. Ok. Todo correcto. Vamos por aquí. Dios mío, ¿qué de mejoras me estoy haciendo? Vamos. Rica en este sitio. ¿Qué es esto? Munición pesada. Vale. Y por aquí más cositas. Piezas de armadura. Ok. Pues chicos, me parece que lo vamos a ir dejando aquí. Justo aquí en la entradita. Lo vamos a ir dejando porque la verdad es que tela. Todo lo que hemos encontrado ha sido muy inspirador y ya hemos visto un poquito cómo va todo el tema del juego de las corporaciones, que es que incluso tienes que pagar para cuando te vas a morir y que tu cuerpo pues no esté por ahí, sino que esté realmente enterrado y en reposo y tal. Y ¡buah! Son muchas cosas. El combate eso está bastante bien de momento no he encontrado, y eso que voy sola. No he encontrado tampoco no me han dado mucha caña respecto al tema del combate. El looteo es una delicia porque la verdad sea dicha, es que me esperaba que el combate fuera muchísimo peor, se me atragantase un poco. Lo que echo de menos es que el personaje no se le vea.
me han hecho perder un tiempo creándome el personaje y yo no veo el personaje. No es como en el Vegas que podrías tirar para atrás la cámara y decir, venga, pues así veo al personaje y apuntar con él. Ah, bueno, mira, medianamente se ve el personaje, pero solo cuando la cámara está así en reposo. Pero bueno, lo dicho, chicos, lo vamos dejando aquí por el momento. Os recuerdo que tengo PayPal Coffee, que en Patreon tenéis todos estos episodios junto con el de otras series, que lo sabéis, ya os lo dije al principio de todo. Y que bueno, que en Twitch podéis dejar vuestro Prime. Ya sabéis que, bueno, que poquito a poquito se llena el vaso de las donaciones y que, bueno, que toda ayudita que podáis ofrecer siempre es muy bien recibida. Y nada, los links los tenéis justo abajo. Y bueno, poco más, solo me queda daros las gracias por acompañarme en este episodio de The Other Worlds, que espero lo compartáis por redes sociales, tanto si lo habéis disfrutado como si no. Yo os deseo super paz y amor y nos vemos en el próximo streaming. ¡Chao!